Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a contestar un argumento errado que externaron muchas personas en los comentarios del video sobre que no te pueden negar el bautismo por no tener un papel firmado de matrimonio. Y el argumento errado que manifestaron muchos para inventar que sí había matrimonio civil ante un juez y ante el Estado en tiempos bíblicos era que decían que cómo no iba a existir el matrimonio civil ante el Estado si Moisés dijo darle a la mujer carta de divorcio. Si había divorcio, dicen, ¿cómo tú, pastor, entonces te atreves a decir que no existía el matrimonio? Si Dios en muchos pasajes dice la palabra matrimonio y esposos. Por ejemplo, dice ahí en Corintios, los que están unidos en matrimonio. Y bueno, vamos a contestar ese argumento errado, porque próximamente vamos a sacar un video sobre qué es realmente la fornicación en la Biblia. Y necesitamos esto como contexto previo a ese video y como una introducción. Veamos entonces, las personas que usan ese argumento y que dicen que ¿por qué yo digo, según ellos, que no existía el matrimonio antes en tiempos bíblicos y que por qué entonces se dijo carta de divorcio? Deben de entender que, primero, yo no he dicho nunca que no exista el matrimonio en esos tiempos. Y ahorita abundaré sobre ese primer punto. Y en segundo lugar, tienen que entender y darse cuenta de que en su argumento están hablando de dos palabras diferentes, repudio y matrimonio. ¿Por qué la gente supedita o sujeta la palabra repudio con la palabra matrimonio? Como si estuvieran relacionados o fueran necesariamente contrarios el uno al otro. Porque alguien puede repudiar también a su padre o a su madre, o repudiar a un empleado y darle carta de separación o de cese. Y eso no está diciendo que estaban casados el patrón y el empleado. Simplemente es repudiar. Y simplemente es carta de repudio o de separación o de cese. Porque hasta con eso que ahí hay otro error, que en el hebreo no existe la palabra divorcio. Por eso muchas veces ustedes van a leer en sus Biblias que dice carta de repudio. O que un varón repudió a su mujer y la dejó y se separó. Repudiar y separar sí existen en el hebreo. Y es la palabra keritut, que es cortar, separar o repudiar. Por ejemplo, cortar un vínculo matrimonial, marital o repudiar. Y también en el griego del Nuevo Testamento dice apostasion, que significa algo separador. Por ejemplo, repudio, carta de repudio, algo que separa. Y por ello es que Dios dice en muchos pasajes en la Biblia cosas tales como, en Isaías 51, por ejemplo, dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? En el hebreo dice Sefer Keritut, o sea, carta de corte o de repudio. O en Jeremías 3:8 que dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Chequen sus Biblias ahorita para que vean que eso dice, no me lo estoy inventando. Y vayan a una Biblia interlineal en hebreo o un diccionario en hebreo y verán que dice Sefer Keritut, carta de corte o de separación o de repudio. O como en Malaquías 2:16 que dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, etc. En hebreo ahí dice shalach, que es repudiar, separar o cortar. Aborrece la separación, el corte o el repudio. ¿Por qué quieren relacionar a fuerza carta de repudio con matrimonio civil? ¿Qué le da derecho a alguien de afirmar que carta de repudio significa que se casaron firmando un acta ante un juez y ante el Estado judío? El error está en que no se dan cuenta que son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Una cosa no es dependiente de la otra. Ya pusimos el ejemplo de repudiar a un empleado. La palabra divorcio es una palabra en español, pero no está en la Biblia. En la Biblia aparece repudiar, que es cortar y separar. De hecho, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice así sobre el divorcio. Dicho de un juez competente, disolver o separar por sentencia
el matrimonio con cese efectivo de la convivencia conyugal? La respuesta es tan sencilla como entender que cuando en la Biblia un varón daba carta de repudio a su mujer, no significaba eso que mágicamente entonces por eso apareció en el pasado un acta firmada ante un juez y ante el Estado en el pueblo de Israel. Porque todo mundo que sí lea de a de veras la Biblia sabrá que nunca jamás en el pueblo de Israel hubo la firma de un acta notariada o ante un juez que hiciera esposos a las personas. Cualquiera que sí lea Biblia lo sabe. Alguien comentó por ahí que todo mundo sabe que en Israel se hacían pactos y que se firmaban cartas para sellar esos pactos y que eran unas tradiciones que se tenían y que de esa manera esas cartas servían de acta civil. Bueno, inventar eso es sencillísimo, cualquiera puede, pero demostrarlo con la Biblia, eso ya no. Y no podemos decirnos cristianos y andar inventando cosas y decir que eso es palabra de Dios. Cualquiera que haya afirmado eso tiene la obligación de mostrar al mundo dónde están los textos bíblicos que dicen que se firmaban cartas para formalizar un matrimonio de una manera civil. Si viéramos esos versículos, pues ya podríamos creer eso. Pero si no, ¿por qué inventar? Sí se hacían pactos y había algunas costumbres o tradiciones que se usaban para sellar ciertos compromisos o negocios, pero no eran actas firmadas de matrimonio ante el Estado mediante un juez. Uno de esos casos lo podemos ver en el libro de Ruth. Leamos un pasaje, Ruth 4, 6 al 10. Dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Verso 7. Había ya desde hacía tiempo esa costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron los que estaban en la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Alguien dirá: ahí está. Sí había rituales para oficializar algunas cosas, incluso que tomaban por mujer a alguien. Pues sí, pero no. Porque el texto dice claramente en el verso 7 que esa costumbre era solo tocante a la redención de una mujer y a contratos. Redimir a una mujer viuda no era lo mismo que casarse con cualquier mujer libre. Y además, ese texto nos da la razón de hecho, porque claramente se puede ver que, primero, no era tocante a matrimonio, sino a redención. Segundo, confirma que no es ninguna firma de ningún acta ante un juez con el Estado. Tercero, confirma que era un zapato, no un papel firmado. Y aparte, no le daban el zapato a la mujer tampoco. Ahí no le dieron el zapato como muestra de firma ni nada. Fue al varón con el que hizo el negocio. Cuarto, confirma que era ante los hombres en las calles y ante los ancianos, no ante un juez, ni autoridad, ni ante el Estado. Y quinto, confirma en el verso 10 que para que Booz tomara mujer o esposa, solamente bastó dar testimonio ante los vecinos como testigos. Y ellos dijeron: somos testigos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea.
Además de solo dar testimonio ante los vecinos, testigos y ancianos, ¿dónde está el juez, las autoridades y el Estado y la firma de un convenio civil? Por eso decía yo que es fácil inventar que en esos tiempos se solían firmar pactos matrimoniales con convenios, pero lo difícil es que lo demuestren con la Biblia. Y al contrario, lo que la Biblia confirma en todo caso es que todo era como lo hemos estado anunciando y enseñando real y bíblicamente. Bueno, y entonces, ¿para qué les daban una carta de repudio a las mujeres si no había previamente un acta civil de matrimonio con firmas ante el Estado? Bueno, pues porque precisamente ya todo el pueblo les tenía por matrimonio, por cuanto fueron testigos de su unión. Quizás fueron al banquete que se hizo, y ya todos sabían por testimonio de vida que eran marido y mujer, a la manera judía, sin que haya habido una ceremonia ni religiosa ni civil, porque no existían. Y entonces, si el marido repudiaba a su mujer por alguna causa según la ley de Moisés, ella no podría rehacer su vida y tener otro varón, porque todo mundo pensaría que seguía casada y la tacharían de adúltera, puesto que habían sido testigos de que ella vivía con el marido antes. Sin embargo, ante el repudio del marido, la carta de repudio les servía a las mujeres para que no fueran tomadas por adúlteras, si es que tomaban otro varón, porque la carta de repudio les liberaba de ese pecado de adulterio en lo sucesivo. Esa era la razón de la carta de repudio. No era la disolución de una inexistente acta de matrimonio civil ante un juez y ante el Estado. Eso no existía. ¿Por qué inventar registros civiles y jueces civiles y ceremonias civiles ante el Estado en el pueblo de Dios solamente porque escuchamos la frase carta de repudio o carta de divorcio, cuando que nunca existió eso de firmas ante el Estado? Debemos de aprender, mis hermanos, a no mezclar las cosas y debemos de aprender a escuchar muy bien, porque por el hecho de no escuchar bien y de no juzgar las cosas justamente, los cristianos se andan haciendo a sí mismos levantafalsos y andan en pecado. Porque, y aquí abundo sobre el punto 1 acerca de que yo en ningún momento he dicho que no existiera el matrimonio en la Biblia en tiempos pasados. Lo que yo sí dije claramente en el video sobre que no te podían negar el bautismo por no tener un papel de matrimonio firmado, lo que sí dije ahí es que nunca jamás existió el matrimonio civil mediante la firma de un acta o de un papel ante un notario o ante un juez o ante el Estado. Ni en el Estado judío, ni en cualquier estado, país o reino. Eso fue lo que dije. Por eso, yo invito a todos mis amados hermanos a que atendamos lo que nos dijo el Señor Jesús después de decir la parábola del sembrador, cuando dijo, mirad bien cómo oyes, mirad cómo oís. Y también dijo en Juan 3:11, de cierto os digo, hablamos de lo que sabemos. Y muchos hermanitos no se fijan bien cómo oyen, y luego hablan de lo que no saben, y sin darse cuenta se están haciendo a sí mismos ofensores de los hermanos, levantafalsos de los pastores y del prójimo. ¿Y por qué? Por el hecho de no escuchar bien y no juzgar las cosas con justo juicio. Y resulta entonces que uno dice, no existía el matrimonio mediante firma con un juez ante el Estado, y luego los cristianos que andan en contención, sin oír bien, como lo ordenó Jesús, van y dicen, ese pastor es un falso, porque dice que en la Biblia nunca jamás existió el matrimonio. Y eso no fue lo que yo dije. Yo dije que no existía el matrimonio con firma y con un juez ante el Estado. Eso dije. Y este error lo acostumbran a hacer muchísimos que andan en contienda y en disensión. En todos los videos resulta que yo digo y demuestro bíblicamente algo como que, por ejemplo, que un pantalón que sea holgado y que no esté ceñido al cuerpo, ni ajustado, ni que muestre las formas, no sería ningún pecado para la mujer. Y luego de eso, todavía dedico medio video a instruir a las hermanas a que de todas maneras vistan siempre con decoro y con prudencia y con decencia. Y de repente, aquellos a los que les gusta ofender al prójimo y levantar falsos, comentan, anuncian y hasta hacen videos afirmando que yo dije que las mujeres pueden usar minifaldas, escotes y bikinis. Muchas veces por eso los cristianos no llegan a la verdad, porque no les gusta escuchar.
y antes de escuchar emiten veredictos sin justo juicio. A mí en realidad eso no me afecta. Eso estaba escrito que hablarían mal de los que hablamos la sana doctrina. Pero sí me da mucha pena por aquellos que se están yendo a la condenación por, a propósito, hablar mentira y hablar mal de los pastores o de los hermanos o del prójimo en general. A mí no me afecta en realidad. Dice la Escritura que eso nos pone sobre la cabeza un cada vez más excelente peso de gloria. Y yo, en verdad y de todo corazón, les perdono y les amo a los tales, porque andan extraviados y necesitan a Dios en realidad. Deben de entender, mis amadísimos, que cuando uno dice que tal persona dijo algo que no dijo, uno se está volviendo entonces mentiroso, levantafalsos, chismoso. Y eso es algo muy grave delante de Dios, mis amadísimos hermanos. Tengan cuidado. Por su bien se los digo, por amor a sus almas, tengan cuidado. Yo los perdono, pero tengan mucho cuidado. Fijaos bien cómo oís, dijo el Señor. Y no me estoy quejando, solo me parece edificante para otros hermanos que sí andan en la verdad y a quienes sí les gusta aprender, el que vean que el resto de la cristiandad está muy mal y que hay que orar mucho por ellos. Y también respondo esto para que ninguno de aquellos a los que sí les gusta aprender se vayan a confundir con esos pseudoargumentos que son antibíblicos y que dan muchas veces los que andan en disensión. No puedo dejar que mis amados hermanos, ovejitas nuevitas en la fe, se me confundan con falsos argumentos de personas en contienda. Hay que derribar argumentos, dijo Pablo ahí en 2 Corintios 10:5. Por eso lo hago. Y también porque era necesario aclarar este punto como una introducción a los siguientes videos que vamos a sacar sobre el matrimonio realmente bíblico. ¿Qué es realmente fornicación en la Biblia y a quiénes se les llama fornicarios? ¿Cuál es el matrimonio real y verdaderamente bíblico? Y una serie de temas relacionados con todo ello. Porque de ahí se desprende también entonces el tema de el divorcio, la separación, el abandono de un cónyuge inconverso y todas esas cosas de las cuales muchos hermanos tienen dudas. Pero me era necesario presentar esto como una introducción. Así que, mis amados hermanos, espero que les haya sido de edificación este tema sobre esta duda que muchos tenían en los comentarios. Yo por mi parte, de momento me despido. Les mando un fuerte abrazo con todo cariño y amor en Cristo Jesús. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Están en la Biblia, dice así.